Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. El ambiente en la arena aún vibraba con las réplicas del explosivo enfrentamiento entre Midoriya y Todoroki. Los vítores de la multitud seguían resonando en el aire, impulsados por el calor que persistía incluso después de que las llamas se hubieran extinguido. Cementos trabajaba sin descanso sobre el escenario, preparando y reparando la estructura por lo que parecía ser la 10ª vez, mientras los profesores, desde su palco, observaban el cuadro de combates y susurraban entre sí. Pero en los pasillos, lejos del estruendo del estadio, el vestuario ofrecía un silencio mucho más denso. Toro Agakure se ajustaba el uniforme con premura. Su rostro era invisible, pero su nerviosismo se manifestaba en cada uno de sus pasos titubeantes. Vio a Gojo de pie junto a la salida, dándole la espalda. Con un tirón, bajó aún más la falda y se cubrió el pecho, intentando pasar a su lado con discreción y calma. Sin embargo, antes de que pudiera superar al alto muchacho con los ojos vendados, una mano se posó suavemente sobre su hombro. Hola. Todo su cuerpo se tensó. No podía moverse, literalmente. Aunque el agarre no era aplastante, había un peso detrás que hacía que cada instinto en ella gritara. No te resistas. Relájate, Agakure, ¿te importa si te llamo Toru? Dijo Gojo, sonriendo como si simplemente estuvieran charlando entre amigos, a lo que ella asintió lentamente. Él sonrió, luego se inclinó ligeramente, como si le hablara en privado. Ya te lo dije antes, no puedo ver tu cuerpo a la perfección. Pero digamos que, puedo ver lo suficiente. Su invisible garganta se movió al tragar con nerviosismo. Te ves bastante bien, de todos modos. No te preocupes. Las mejillas de Toru se encendieron, sin saber si por vergüenza o por halago. Los altavoces de la arena cobraron vida de nuevo con un estruendo. Próximo encuentro. Uraraka ochacó contra Atsume Mei. La voz de Present Mig resonó, tan enérgica como siempre. La sonrisa de Gojo no se desvaneció. Por cierto, no menciones esa llamada telefónica. A nadie. Su voz se atenuó, adquiriendo una gravedad que desentonaba con su sonrisa despreocupada. ¿Por qué? Preguntó ella, la voz temblorosa. Él se rió entre dientes. Pensémoslo como un juego. Los secretos son más divertidos cuando no se comparten, no querrías arruinarnos este juego, ¿verdad? Volvió a reír, con ligereza en la superficie, pero la presión de su mano aumentó lo suficiente como para que ella comprendiera a la perfección lo que quería decir. Su cabeza invisible asintió rápidamente. Entendido, lo siento por ser curiosa, buena chica. No te preocupes. La soltó, y así, la presión desapareció. Toru tropezó ligeramente, frotándose el hombro, mientras Gojo se enderezaba contra la pared, observando a Uraraka y Atsume subir al escenario. Toru lo miró mientras se alejaba lentamente, anhelando escapar hacia la seguridad de sus otros compañeros. Mientras tanto. Vamos allá. Aulló Present Mig mientras las dos chicas subían al escenario. Uraraka alzó los puños, la determinación brillando en sus ojos. Frente a ella, Atsume Mei lucía una sonrisa de oreja a oreja, con una mochila propulsora atada a la espalda y guantes repletos de artilugios. El zumbador sonó, el combate comenzó, e instantáneamente Atsume se disparó hacia el cielo, sus propulsores rugiendo con fuerza. ¡Woosh! Está en el aire. Mei Atsume, la propia del curso de apoyo, echando a volar. Gritó Present Mig, la multitud asombrada al verla volar. Atsume extrajo entonces de su mochila un artilugio similar a una pistola, con cables saliendo de distintos puntos, que parecía fabricado con cobre y acero, y apuntó con él a una Uraraka con los ojos muy abiertos. Uraraka corrió por el escenario, esquivando salvajemente mientras Atsume disparaba un gancho de agarre que agrietó el hormigón donde ella había estado un segundo antes. Quédate quieta, monada. Gritó Atsume con alegría, lanzando más artilugios en un aluvión rápido. Te necesito para una demostración. La multitud rió y vitoreó mientras Uraraka luchaba desesperadamente por esquivar, dando volteretas y rodando, usando su don con moderación para aligerar escombros y lanzarlos hacia ella como cobertura improvisada. Pero la diferencia era obvia. ¿Podría usar la táctica de cero con ella? Pensó Uraraka mientras esquivaba otro disparo del gancho. Atsume tuvo que recogerlo para volver a disparar. Uraraka saltó hacia el extremo del gancho y lo tocó, esperando que el mismo plan funcionara.
No, no perderé aquí. Desafortunadamente, Atsume no era cero. El cable del garfio se desconectó antes de que afectara el arma, y Atsume lanzó una pequeña pelota naranja, del tamaño de una de tenis, hacia Uraraka. Al principio, estalló en una luz cegadora, Uraraka se cubrió los ojos y se apartó. La multitud hizo lo mismo mientras la luz caía sobre Uraraka. Cuando el destello de la bola deslumbrante terminó, Uraraka levantó la vista y vio de repente una gran red metálica a centímetros de su cara. Cayó de espaldas, la red la inmovilizó. Intentó usar su don hasta que vio los pinchos en los bordes de la red clavándose en el suelo. «Uraraka Ochako, ¿puedes moverte y luchar?», preguntó Midnight desde las gradas. Uraraka forcejeó por levantarse antes de negar con la cabeza, deteniendo su forcejeo. «Entonces la ganadora es, Atsume Mei», anunció Present Mic, marcando el final de la batalla. La multitud estalló en aplausos, impresionada de que una estudiante del curso de apoyo, sin don, hubiera superado a una contendiente del curso de héroes. Atsume ayudó a Uraraka a salir de la red, la retiró y luego se giró hacia la multitud, levantando los brazos en el aire, deleitándose con sus víctores, pues consideraba que había hecho más que suficientes demostraciones. Uraraka, por su parte, se retiró del escenario mordiéndose el labio y con una pequeña sonrisa mientras se dirigía hacia el pasillo que llevaba a su vestuario. Sus ojos vidriosos delataban a quienes notaban su sentir, y solo esperaban que no se dejara abatir. Continuó andando, con la vista fija en el suelo, hasta que se topó con lo que pareció una pared. Uraraka levantó la mirada y vio a Satoru de pie allí, con una sonrisa, antes de darse cuenta de lo que había pasado. «Ah, Gojo. Lo siento muchi, no te preocupes, Uraraka, no ha pasado nada», dijo él, de pie, soltando una risita. Bueno, entonces, ¿ya, viste el combate, eh? Se forzó a reír, frotándose el brazo mientras miraba a un lado. «Claro que sí», respondió él con naturalidad, las manos en los bolsillos. Ella asintió, intentando mantener la voz firme. «Fue divertido, de todos modos. Di lo mejor de mí», pero su voz se quebró, sus ojos brillaron, el dique se estaba resquebrajando ya. Sin decir palabra, Gojo se acercó y la envolvió en un abrazo con un solo brazo. Su otra mano le revolvió el cabello suavemente. «Lo hiciste genial ahí fuera. En serio. Tienes agallas». Uraraka se quedó inmóvil, las mejillas ardiendo en rojo mientras sus manos se apretaban instintivamente contra el pecho de él. Su voz era tranquila, reconfortante, tan casual y a la vez sincera que casi desmoronaba su compostura mientras intentaba contener los sollozos. «Levanta la cabeza, Ochako. Brillarás más tarde. Siempre hay una primera vez para todo». Ella tragó saliva con dificultad, asintiendo contra él mientras su rubor se acentuaba. Mientras tanto, mientras los dos conversaban, y algunas personas lo presenciaban, se anunció el siguiente combate. En el escenario Tenya y Ida. Katsuki Bakugo. La multitud vitoreó mientras Bakugo irrumpía, explosiones crepitando en sus palmas. Se plantó en el escenario, su mente ya trabajando para idear la mejor manera de lidiar con Ida. «Es rápido. Velocidad. Con mis explosiones puedo usar su propia velocidad en su contra», sonrió mientras adoptaba una postura, listo para que Ida apareciera. Pero al cabo de un minuto, solo uno permanecía en el ring. Midnight revisó su portapapeles y se giró hacia Aizawa, quien estaba al teléfono. Él tomó el micrófono y finalizó la llamada. Al parecer, Ida Tenya se ha retirado debido a asuntos familiares urgentes. Por regla de abandono, el ganador es Katsuki Bakugo, dijo Aizawa con un tono inexpresivo. Una ola de reacciones encontradas recorrió la multitud. Aplausos, abucheos, murmullos de decepción. Bakugo permaneció inmóvil, los puños tan apretados que sus palmas temblaban. «No es así como gano. Pensarán que no me lo gané. Pensarán que soy débil. Pues claro que no soy débil. Pero como lo demuestro ahora». Dirigió una mirada al pasillo, donde Gojo estaba apoyado en la pared, charlando despreocupadamente con una Uraraka sonrojada, como si el combate ni siquiera existiera. «Hasta ese bastardo arrogante no se lo toma en serio. ¿Acaso cree que no lo merezco?». Algunas explosiones estallaron en su mano, la multitud lo notó mientras Present Mic decidía aprovechar la oportunidad. «Parece que alguien está un poco enojado. No te preocupes, Bakugo muchacho, tu pelea llegará pronto», gritó, usando esto para animar el ambiente. La multitud vitoreó unos segundos después, algunos aún murmuraban palabras de decepción. Los dientes de Bakugo rechinaron mientras salía del escenario, la rabia hirviendo bajo su piel. Su odio por la victoria gratuita le bullía por dentro. La voz de Present Mic resonó de nuevo mientras los nuevos emparejamientos aparecían en la pantalla gigante. «Y ahora, la tercera ronda está lista.
A las semifinales. Los nombres brillaban intensamente en los cuadros. Atsume Mei contra Katsuki Bakugo. Satoru Gojo contra Shoto Todoroki. La multitud rugió, la expectación era eléctrica. De vuelta en el pasillo, Gojo inclinó la cabeza, su venda ocultaba unos ojos que brillaban con diversión. Uraraka seguía sonrojada a su lado, apretando los puños como si intentara disimular su nerviosismo. La sonrisa de Gojo se ensanchó. ¿Shoto Todoroki, eh? Finalmente, algo que podría ser divertido. Los terrenos del festival deportivo aún vibraban con los murmullos del combate de Uraraka y Atsume. Cementos trabajaba incansablemente, losas de piedra se movían y alisaban para preparar el escenario para el próximo combate, mientras la multitud zumbaba con expectación. En la cabina de los comentaristas, Present Mi prácticamente vibraba en su silla. Damas y caballeros, creyeron que el combate anterior fue intenso. Ajustense los cinturones, porque este próximo va a hacer volar el techo. Es el choque de, giró dramáticamente, micrófono en mano, gadgets. Contra. Explosiones. La batalla de cerebros contra estallidos, Atsume Mei contra Bakugo Katsuki. La multitud enloqueció. Bakugo irrumpió en el escenario, sus palmas ya chispeando, un animal apenas contenido. Atsume Mei lo siguió, saludando al público, su cabello rosado bebé rebotando, llevando una mochila desbordante de extraños artilugios. El zumbador sonó. La sonrisa de Bakugo se transformó en algo salvaje, con explosiones crepitando en sus manos. Voy a volar tus juguetes Ala, Atsume levantó la mano. Me rindo. Silencio. Silencio absoluto. Luego el estadio estalló en indignación. ¿Qué? ¿Tan pronto? Abucheos, jadeos, gritos de confusión. Atsume se giró, con una sonrisa deslumbrante en su rostro, e hizo una reverencia dramática a la multitud. Mi trabajo aquí está hecho. Todos ustedes han visto a mis bebés en directo, frente a la audiencia más grande de mi vida. Esta fue mi verdadera victoria. Alzó un artilugio como si fuera un trofeo, posando para las cámaras como si acabara de ganar el oro. Las empresas de apoyo de todo Japón probablemente ya están luchando por contratarme. Victoria conseguida. La audiencia no sabía si reír o gritar de decepción. El ojo de Bakugo tembló. ¿Qué? La comprensión lo golpeó como una bala. Todo su cuerpo se tensó, luego explotó. Literalmente. Me estás jodiendo. Explosiones estallaron a sus pies, lanzando trozos de piedra de la arena al cielo mientras rugía. Te asesinaré, maldita exhibicionista. Atsume soltó una risita, completamente impasible, mientras saltaba hacia la salida como si no acabara de echar gasolina a un infierno furioso. Midnight se apresuró al escenario. Intentando calmarlo. Bakugo, respira, cállate ya. Empujó la mano de ella, la furia brotaba de él en oleadas. Salió del escenario y se dirigió al pasillo, queriendo desahogarse en los vestuarios. Golpeó la pared de cemento del pasillo con el puño, resquebrajándola mientras se alejaba, dejando un pequeño cráter a su paso. La multitud zumbaba, mitad aterrorizada, mitad eufórica por su estallido. Present Mix se apresuró a recuperar la energía. Bueno. Una conclusión inesperada, gente. Supongo que es una victoria para Bakugo por descalificación, ja. Mantengamos este tren del entusiasmo en marcha porque este próximo es enorme. El prodigio del fuego y el hielo, contra el intocable honrado. La voz de Present Mig retumbó por todo el estadio. Todoroki Shoto contra Gojo Satoru. La multitud rugió. Banderas ondeaban. La expectación golpeó como una marejada. Dentro de la cabina de los profesores, Aizawa se ajustó más la bufanda. Esto no es un combate. Todoroki no puede tocarlo. Gojo gana. Nezu sorbió su té con calma, sus ojos brillando. Quizás, aunque recuerdo que el joven Todoroki me hizo algunas preguntas curiosas hace unos minutos. Sobre, física. Y el movimiento del aire. Los profesores se miraron. Mientras tanto, Satoru y Todoroki se encontraban en los extremos opuestos de la arena. Gojo estaba de pie con una mano en el bolsillo, y con la otra saludaba a los espectadores. La multitud entera estalló en víctores más fuertes que con los demás, ya que su jugador favorito acababa de unirse al juego. Todoroki, por su parte, ya estaba en posición de combate, las rodillas flexionadas y los puños en alto, repasando mentalmente su plan y las palabras de Nezu. Luchadores, ¿están listos? La voz de Present Mig resonó por el estadio. Tanto Satoru como Todoroki asintieron con la cabeza en respuesta. Sonó el zumbador. En un instante, una fortaleza de hielo dentado surgió alrededor de Todoroki, paredes gruesas lo encerraban. El muchacho se agachó, la mano apoyada en el suelo, ya calculando.
Primero la defensa. Al otro lado del campo, Gojo paseaba tranquilamente, las manos en los bolsillos, la cabeza ladeada como si estuviera en un paseo matutino. Paredes de hielo, ¿eh? ¡Qué mono! Levantó el dedo mientras una esfera carmesí se formaba y la apuntó hacia la fortaleza de hielo de Todoroki. Inversión roja. La esfera carmesí se disparó hacia adelante, un rayo de repulsión atravesó la barricada de Todoroki como papel mojado. Trozos de hielo se esparcieron por el suelo de la arena. Algunas personas en la multitud murmuraron sobre lo injusto que era esto para Todoroki. Gojo silbó. Supongo que tendré que medir mi ritmo si no quiero terminar esto en 2 segundos. Todoroki lo ignoró e instantáneamente levantó su brazo izquierdo y lanzó un infierno de llamas hacia Gojo en respuesta. Después de que el aluvión de llamas desapareció, se detuvo y usó su hielo para enfriarse a sí mismo y a su brazo. Entonces, ¿qué parte de no puedes tocarme no entiendes? Preguntó Satoru con una sonrisa, de pie detrás de Todoroki. Todoroki saltó al instante hacia adelante, lanzando más fuego de su brazo para ayudar a acortar la distancia entre los dos. Solo, sigue jugando conmigo. Esos eran sus pensamientos mientras acortaba la distancia. Una vez que Todoroki apareció en el extremo opuesto del escenario, volvió a golpear hacia adelante con su brazo izquierdo para desatar un infierno abrasador en su dirección, al mismo tiempo que creaba barricadas de hielo a su alrededor. Gojo caminó tranquilamente a través del fuego, sin que nada de este le alcanzara mientras se acercaba a Todoroki. La multitud quedó asombrada. Cada vez que este chico subía al escenario, era siempre espectacular. La gente empezó a sentir calor, algunos se abanicaban mientras otros intentaban alejarse de los asientos de primera fila. Todoroki entonces saltó hacia adelante y golpeó a Gojo, las llamas saliendo de su antebrazo y su puño mientras se detenían justo antes de alcanzar a Gojo. Tontito, solo vas a terminar quemándote. Gojo sonrió, a lo que Todoroki solo respondió con más llamas, sin retroceder, como si intentara abrirse paso a golpes. Pero entonces Gojo notó algo. Su frente estaba húmeda. Sintió gotas de sudor deslizándose bajo su venda. Ah. El aire vibró. El calor se extendía en oleadas mientras Todoroki desataba sus llamas, mucho más calientes y constantes que antes. El estadio se convirtió en un horno, cada respiración más pesada que la anterior. Gojo se dio cuenta y saltó hacia atrás, esta vez siendo él quien abrió la distancia entre ambos mientras murmuraba en voz baja. Niño listo. El infinito no me salvará de la privación de oxígeno, y el fuego lo consume rápido. No estabas intentando golpearme, estabas intentando asfixiarme. Todoroki sonrió mientras hablaba. Recordé que te teletransportaste lejos de mi fuego en el ejercicio de héroes que hicimos con Olmigas. Cuando hablé con Nezu sobre el aire caliente, tuvo sentido. Apuntó con el dedo a Gojo mientras hablaba. No puedes bloquearlo todo, incluso alguien intocable como tú necesita aire. Desde su postura, Todoroki no flaqueó. El hielo surgía a su alrededor de un lado, el fuego del otro lo lanzó a su alrededor, sus ataques alternándose rítmicamente, enfriando su parte de la arena lo suficiente como para mantener su propio cuerpo intacto mientras asfixiaba a Gojo en el calor. La multitud quedó en un silencio atónito. Comparado con su combate contra Midoriya, Todoroki no estaba frío y distante, estaba luchando con inteligencia. Alguien había encontrado realmente un punto débil en el infinito. La única otra persona en lograrlo con éxito después de Kurohiri. Gojo estaba sudando a mares mientras permanecía tan tranquilo como siempre, llamas a su alrededor, el aire quemando. Levantó los brazos y se subió las mangas. Gojo exhaló lentamente. Aún sonriendo, miró a Todoroki y asintió con la cabeza. Listo. ¿Descubrí eso? Estoy bastante impresionado. De repente, apareció frente a Todoroki, su puño derecho listo para conectar con su estómago. Todoroki lanzó fuego de su costado, apenas esquivando el golpe mientras volaba hacia el otro lado y creaba una pared de hielo para evitar caer del escenario. Pero no tuvo tiempo de respirar. Gojo ya había aparecido a su lado, esta vez su puño conectó. Golpeó al chico en un lado de la cara, enviándolo a deslizarse por el escenario mientras Gojo flexionaba los dedos. Dejaré de usar mi infinito. Pero debes entender que, se hizo crujir el cuello y los nudillos mientras hablaba, observando a Todoroki levantarse y escupir sangre. Tengo la intención de vencerte y arrebatarte esa esperanza que tenías. Esto solo lo hará más divertido para mí. Todoroki regresó instantáneamente a la acción, sin tiempo para lamentarse por el dolor del golpe de Satoru, y creó una pared de hielo a su alrededor mientras seguía lanzando más fuego hacia Gojo.
Gojo chasqueó los dedos y, esta vez, un vórtice esférico azul apareció en su mano. Lo sostuvo en su mano antes de lanzarlo entre las llamas. El orbe absorbió todas las llamas que Todoroki había creado. Todoroki levantó un muro de hielo para intentar detener el orbe azul, parecido a un agujero negro, pero este apenas lo superó. Todoroki se dio cuenta de que se había encerrado junto con el objeto. El orbe, de repente, pareció crecer más y romper el techo de su estructura de hielo. La atracción gravitatoria tiró de Todoroki, desgarrando el suelo bajo él mientras su cuerpo era arrastrado hacia arriba. Se estrelló contra un pilar de hielo, anclándose desesperadamente, con llamas brotando a su alrededor en resistencia. Gojo inclinó la cabeza. No eres malo. Pero no eres lo suficientemente bueno. Levantó la mano más alto, la fuerza de azul duplicándose, triplicándose. El ancla de Todoroki se hizo añicos. Sus ojos se abrieron de par en par mientras su cuerpo era arrancado del suelo, arrastrado como un muñeco de trapo. De repente, el orbe desapareció. Él se encontraba a unos metros de altura del suelo y ahora caía bruscamente. Usó sus llamas y hielo para amortiguar el impacto, antes de crear un saliente de hielo para protegerse de los escombros que caían. Rojo, mientras tanto, aplaudió, luego se quitó la chaqueta, quedando solo con su camisa, pegada al cuerpo por el sudor. Todoroki entonces se abalanzó, su brazo izquierdo ya enrojecido y dolorido por el uso constante, pero siguió presionando, logrando acortar la distancia entre ellos. Los dos entraron en combate cuerpo a cuerpo, Todoroki lanzando llamas salvajemente y usándolas para hacer que Gojo jugara a la defensiva. Gojo esquivaba cada intento de golpearle, patadas, puñetazos y cabezazos, todo mientras se movía fuera de las llamas o se teletransportaba detrás de él y golpeaba sus costados con los puños. Este juego del gato y el ratón continuó durante unos minutos, Todoroki aguantando todos los golpes mientras lanzaba fuego a su alrededor y hacia Gojo. De repente, Todoroki levantó la pierna y la estrelló contra el suelo. El hielo brotó de su pie e invadió todo el escenario. El hielo trepó por las piernas de Gojo, quien levantó una ceja antes de que Todoroki se diera la vuelta, gritando a todo pulmón mientras su brazo estallaba en llamas que dirigía hacia Gojo, quien permanecía allí con una sonrisa enloquecida. Destello, congelación, onda de calor. Bramó. De repente, un gran y grueso bloque de cemento se alzó entre él y Gojo. La multitud estaba atónita. Las llamas atravesaron el bloque con facilidad. Todoroki gritó con todas sus fuerzas. Gojo desapareció de la cámara, tragado por un infierno. Present Me prácticamente rompió su micrófono. ¡Oh Dios mío! Damas y caballeros, en una asombrosa demostración de poder, Todoroki Shoto desató el infierno sobre Satoru Gojo. Es él quien estaba destinado a derrotar a Gojo. La arrogancia de su oponente le ha salido cara, y la victoria es para Todoroki. El rugido de la multitud sacudió los cielos. Asombro e incredulidad. La emoción, la expectación de ver a Gojo. Desvanecida. La multitud enloqueció, la gente vitoreaba a Todoroki, los gritos de Endeavor se oían mientras su risa ahogaba el sonido de los otros héroes profesionales a su lado. Después de un minuto, finalmente el ataque cesó, el vapor cubrió la arena en silencio. La franja central del escenario era roca fundida. El pecho de Todoroki se agitaba, su brazo izquierdo estaba roto y doblado de forma antinatural y las marcas negras de quemaduras le llegaban hasta el antebrazo. Sus piernas temblaban bajo él antes de caer de rodillas. Se obligó a enderezarse, susurrando con voz ronca. Ah, terminado. El ganador es Shoto Todd. Risas. Bajas al principio, luego en aumento. Una risa que hizo que incluso los profesionales en la cabina se tensaran. Todos buscaron a su alrededor para identificar al responsable. Provenía del escenario, pero Todoroki estaba igual de confundido antes de que les cayera el 20. El color del rostro de Todoroki se desvaneció, y empezó a temblar mientras miraba al otro lado del escenario, hacia el vapor. Joder, la voz se rió entre dientes, encogiendo los hombros como si no acabara de experimentar las llamas del infierno. Eso casi se sintió como un prominence burn. Shoto, eres divertido. Sé cómo. Y yo puse todo en ese ataque, la voz temblorosa de Todoroki. La multitud enloqueció. Apenas se podía oír a Present Mickey Mitnick gritar por el micrófono. Una esfera azul voló hacia el cielo, todo el vapor fue absorbido por ella antes de desaparecer. El escenario estaba despejado y todos podían verlo. Satoru Gojo se encontraba en el extremo opuesto, cerca del borde y de la franja de roca fundida, su camisa completamente quemada, la piel de su abdomen y pecho ausente y regenerándose rápidamente. La venda de Gojo había desaparecido, revelando sus brillantes ojos azules, relucientes como galaxias.
Por un segundo sin aliento, todo el estadio se quedó inmóvil, hipnotizado por los ojos del chico. Así que, tú también tienes regeneración. Todoroki ni siquiera levantó la vista. La multitud entera estalló en vítores, gritos y algunos vómitos al ver la carne viva bajo la piel de Gojo. Pocos segundos después, era como si nunca hubiera sido atacado por aquel movimiento definitivo de Todoroki. Levantó una mano, una esfera carmesí se formaba en las puntas de sus dedos y la apuntó hacia Todoroki. Dato curioso, cuanto más tiempo cargo es de rojo, más explosivo se vuelve en términos de repulsión. Durante el siguiente minuto, el estadio permaneció en silencio, con la emoción en el aire. Todoroki ni siquiera se movió. No había lágrimas en sus ojos mientras simplemente miraba hacia arriba, a los ojos de Gojo. ¿Qué eres? Preguntó suavemente. Gojo sonrió más ampliamente ante la pregunta, la luz roja reflejándose en sus ojos perfectos. Yo soy, Satoru Gojo. Todoroki aceptó su destino mientras volvía a mirar el suelo. Fase para Mita. Pilar de luz. El orbe detonó en un pilar de fuerza repulsiva que engulló a Todoroki por completo, arrastrándolo por la arena, a través de la barrera y hacia el campo lejano hasta que no quedó nada más que piedra rota, tierra revuelta y silencio. Todoroki yacía boca arriba en la tierra donde tuvo lugar la carrera. Por un instante, hubo silencio. El estadio estalló. Era un caos, una ola viviente de gritos, vítores, jadeos y puro pandemonium. Los aficionados se pusieron de pie de un salto, las manos en el pelo, los rostros crispados por la incredulidad, mientras intentaban dar sentido a lo que acababan de presenciar. ¿Qué demonios es él? Chilló un espectador, aferrándose a su amigo. Los niños lloraban, algunos escondiéndose en los brazos de sus padres. Otros estaban de pie sobre sus asientos, coreando el nombre de Gojo como si fuera un mito que había cobrado vida. Y entonces, rompiendo el caos. Shoto. Un bramido como un camión rasgó la arena. Endeavor saltó de las gradas sin dudarlo, su cuerpo una cometa de fuego. Se lanzó directamente a través del campo y la arena, llamas quemando el aire mientras ignoraba a Gojo por completo. Sus botas se estrellaron contra la tierra agrietada junto al cuerpo desplomado de su hijo. Shoto. Rugió Endeavor de nuevo, cayendo sobre una rodilla, el calor irradiando incontrolablemente mientras examinaba a su hijo. Sus enormes manos agarraron los hombros de Todoroki, sacudiéndolo ligeramente. Quédate conmigo. Mírame, muchacho. Gojo no se movió. Simplemente permaneció de pie al otro lado de la arena, energía carmesí aún chispeando en las puntas de sus dedos. En las gradas, Shinzo miraba con los ojos muy abiertos, la garganta seca. Sus compañeros a su alrededor susurraban con incredulidad. ¿Viste eso? Todoroki lo tenía. Casi lo asfixia. Y él simplemente, se rió. Los ojos de Shinzo estaban muy abiertos. ¿Ese es el mismo tipo que básicamente me dio un curso intensivo de combate? Supongo que entiendo por qué se llama a sí mismo el honrado. Su voz era baja mientras soltaba una pequeña risita. Mientras tanto, en la sección de la clase 1A, los estudiantes estaban petrificados. Momo se cubrió la boca con ambas manos, los ojos muy abiertos de horror. Mino murmuró en voz baja. De ninguna manera, eso ni siquiera fue un combate. Él es un monstruo. Bakugo frunció el ceño, los dientes apretados, el sudor goteando por su sien. TSH, extras de mierda. No se queden boquiabiertos como idiotas. Ese bastardo no es intocable. Sangra. Sus palabras sonaron duras, pero ni siquiera él pudo enmascarar el temblor en su voz. Midoriya, sin embargo, garabateaba en su cuaderno con manos temblorosas, sus murmullos más rápidos que nunca. Su velocidad de regeneración, eso no es un aspecto de su don que hayamos visto antes. Solo su infinito era suficiente para hacerlo intocable, pero la regeneración, él ni siquiera se inmutó cuando Todoroki lo llevó al límite, si es que alguna vez llegó a ellos. ¿Qué es él? Arriba, en la cabina de los profesores, Present Mic se agarraba la cabeza con las manos, la voz temblándole mientras se obligaba a volver al micrófono. De damas y caballeros, qué combate. Qué demostración de espíritu juvenil. Ajajaja, su risa era hueca, al borde de la desquiciada. La bufanda de Aizawa se movió al recostarse en su silla, con una expresión indescifrable pero con los ojos un poco más abiertos de lo normal. Acaba de resistir el ataque más fuerte de Todoroki, y ni siquiera usó infinito para bloquearlo. Supongo que tenía razón, Nezu. A su lado, la taza de té de Nezu repiqueteó suavemente en su platillo. Pero sus ojos brillaban como linternas gemelas. Fascinante, verdaderamente fascinante. Si Todoroki hubiera pensado un poco más, quizás lo habría logrado.
Pero Gojo, la sonrisa de la criatura se ensanchó. Supongo que debí haber confiado en tu juicio. La cámara del estadio se acercó a Gojo, quien permanecía tranquilamente entre los escombros, su pecho subía y bajaba, exhibiendo su musculosa figura. Su venda había desaparecido, la luz de sus ojos brillaba con claridad para que el mundo la viera. Maldita sea, es tan brillante. Demasiados tones, necesito mi venda o mis gafas de sol era el único pensamiento en su mente. Por un momento, la arena volvió a quedar en silencio. Cada espectador, cada profesor, cada estudiante, todos contuvieron la respiración. Y Gojo, deleitándose en el silencio, levantó la mano y saludó a la multitud con un gesto casual, como una superestrella saliendo del escenario después de un concierto. La audiencia estalló una vez más, mitad en vítores, mitad en terror. Los ojos de Endeavor se volvieron para ver a Gojo. Apretó la mandíbula antes de mirar a su hijo, viéndose a sí mismo cuando estaba en la UA. ¿Con qué clase de monstruo te has tenido que juntar en la misma clase? El estadio temblaba con el estruendo. El combate de Todoroki había dejado la arena en ruinas, y los oficiales habían decretado un descanso de 20 minutos mientras Cementos y el resto del personal reparaban frenéticamente el campo de batalla. Incluso con el tiempo muerto, la multitud no se había calmado. Rugían con conversaciones, cánticos y debates acalorados. Algunos elogiaban la valentía de Todoroki y el poderoso movimiento especial que había desplegado, otros solo podían murmurar con incredulidad sobre la regeneración de Gojo y su propio movimiento especial. Un receso de 20 minutos antes de la última y definitiva ronda. Tiempo suficiente para que la multitud comprara refrigerios, respirara y se preparara para lo que venía. Gojo Satoru contra Bakugo Katsuki. Bakugo se sentó en un banco del vestuario, los codos apoyados en las rodillas, sus palmas chispeando levemente mientras flexionaba los dedos. Miró fijamente el suelo de baldosas, la mandíbula tensa. No importa lo que ese bastardo le haya hecho a mitad y mitad, murmuró entre dientes, lo haré pedazos. Ganaré. Lo haré, la puerta chirrió. Midoriya se asomó, con su habitual sonrisa nerviosa en el rostro, mientras entraba en la habitación. Bakugo, eso fue, realmente intenso antes. Felicidades por tu victoria contra Atsu. Bakugo ni siquiera lo miró. Cállate, Deku. No tengo tiempo para tus parloteos de lástima. Eso ni siquiera fue una victoria real, pero esta vez, te mostraré a ti y a él que soy el mejor. Midoriya se quedó inmóvil, moviéndose torpemente antes de forzar una sonrisa temblorosa mientras se dirigía a su casillero para guardar su libreta. Al salir de la habitación, se giró una última vez y le habló a Bakugo. Buena suerte, entonces. Con esas pocas palabras, cerró la puerta tras de sí, dejando a Bakugo una vez más solo en los vestuarios, con la única compañía del tenue zumbido de la luz sobre él. Pero, ¿cuánta suerte hará falta? Dijo inconscientemente antes de darse cuenta de lo que había dicho en voz alta y abofetearse a sí mismo. Después de abofetearse, Bakugo exhaló bruscamente, chispas danzando en sus palmas. Maldito Net. No importa. No importa. Lo aplastaré. Aplastaré a Gojo. Respiró hondo y lo soltó mientras se calmaba. Se preparó mentalmente, repasando todo lo que sabía, lo que había observado, lo que había aprendido y cuál sería el plan para su oponente. Sacó su teléfono, reproduciendo los vídeos de Gojo usando rojo y azul. Notando cómo luchaba y sacando conclusiones de sus observaciones. Mantenerlo arrogante hasta que se resbale, entonces no será más que otro extra que pondré en el suelo. Gojo estaba sentado en una cama de la enfermería, con una nueva chaqueta de chándal de la UA y una camiseta negra de repuesto que había traído. Recovery Girl prácticamente se había desgañitado ordenándole que al menos se hiciera un chequeo cuando él fue allí a pedirle un favor. En la cama de al lado, Monoma yacía en una de las otras camas, con el cuerpo y la cabeza doloridos y vendajes alrededor de la cabeza, mientras miraba al techo. Oye, Satoru, lo llamó de repente para llamar su atención. ¿Qué pasa, imitador? Gojo le dio un saludo perezoso al responder. Vete a la mierda, dijo Monoma con tono inexpresivo, girando la cabeza hacia Gojo, e incluso con el dolor que sentía en su cuerpo, levantó la mano y le mostró el dedo corazón. Gojo lo miró al principio antes de reír. Fue simplemente un experimento, y es tu culpa por confiar tanto en mí cuando te ofrecí mi don. Monoma lo miró con los ojos entrecerrados antes de darse la vuelta, sin querer ver su rostro y dispuesto a sacrificar unos segundos de dolor con tal de olvidar al chico que tenía delante. Las puertas se abrieron de golpe, irrumpiendo Endeavor, cuyas llamas lamían su figura, llevando en sus brazos el cuerpo inerte de Todoroki. El personal médico lo siguió en tropel.
Por un instante, la mirada de Endeavor se clavó en Gojo, con unos ojos que parecían de acero fundido. Gojo simplemente se encogió de hombros. No me mires así. El chaval peleó de maravilla, dijo, y se levantó de la cama, llevándose consigo un rollo de vendas mientras salía, dejándolos para que atendieran al hijo del héroe profesional. Mientras avanzaba por el pasillo, Gojo desenrolló la venda. Vaya, no pensé que pudiera regenerarme tan bien, podría haber sido peor, se rió entre dientes mientras doblaba una esquina. Shoto Todoroki, bastante bueno, debo admitir, debería visitar a esa chica de apoyo pelirrosa para unas vendas de oj. Al doblar otra esquina, Gojo chocó con Uraraka, quien dejó caer la botella de agua que llevaba en la mano. ¡Ay, Gojo! Lo siento, no estaba prestando atención por dónde iba. Gojo le dio una palmada en el hombro y un pulgar hacia arriba, antes de generar una pequeña esfera azul que atrajo la botella directamente a su mano abierta. No te preocupes. No ha pasado nada. Si no me equivoco, creo que esto es tuyo, le dijo mientras le entregaba la botella. Ella parpadeó, luego sonrió nerviosamente al aceptarla. Gracias. Oh, y por cierto, esa pelea fue una locura. Nos tenías a todos preocupados cuando Todoroki usó ese gran movimiento de fuego. Se tragó, Gojo se rió al verla hacer una pausa para mirarle. ¿Preocupados, eh? ¿O la preocupada eras tú? El rostro de ella se puso rosado. Quiero decir, estábamos todos preocupados. Intentó defenderse de la afirmación, lo que evidentemente divirtió a Gojo, quien lucía una sonrisa de suficiencia. Gojo tiró de las vendas que tenía en la mano y empezó a llevárselas a los ojos. Uraraka inclinó la cabeza antes de hablar. ¿Por qué las vendas? ¿Le pasó algo a tus ojos? Hizo una pausa, sonriendo con suficiencia. Si no me los cubro, podrías perderte en ellos. Ella puso los ojos en blanco, pero se rió. Vaya, eso fue tan suave como el endurecimiento de Kirishima. Ambos se rieron de la broma antes de que Uraraka se aclarara la garganta. Bueno, de todos modos te estaba buscando. Necesitas cerrar los ojos, eso sí, para esto. Gojo levantó una ceja ante su petición antes de encogerse de hombros. De acuerdo, vamos a... ¿No ver lo que vas a hacer? Soltó una risita mientras sonreía. Cuando Gojo cerró los ojos, Uraraka metió la mano en su bolsillo y sacó las gafas de sol oscuras que él le había dado antes. Ella activó su don sobre las gafas, haciéndolas flotar. Con un movimiento suave, guió las gafas de sol hasta su rostro. Uraraka pensó por un segundo antes de decirle a Gojo que abriera los ojos. Al abrirlos, él sonrió y se rió entre dientes. ¿A qué debo el placer? Bueno, cuando saliste del escenario, te cubrías los ojos y evitabas mirar a tu alrededor. Supuse que estabas abrumado o algo sin la venda, explicó ella con una sonrisa. Gojo se las ajustó con una sonrisa. Parece que alguien es bastante observador. Esto es mucho más fácil que envolverme como una momia. Ella se rió de eso mientras sonreía con suficiencia. Mucho mejor. Ya me estaba cansando de esos ojos tuyos, de todos modos. Por una vez, Gojo parpadeó de verdad. Luego estalló en carcajadas. Ah, ¿en serio? Vaya, eso es un golpe pedir. Antes de que pudiera añadir algo más, la voz atronadora de Present Mig resonó por los pasillos. A continuación, Gojo Satoru contra Bakugo Katsuki. Luchadores, a la arena. Uraraka tomó las vendas de la mano de Satoru. Mucha suerte. Ahora ve antes de que pierdas por incomparecencia. Gojo negó con la cabeza mientras se reía entre dientes. Guárdate eso. Bakugo es quien necesitará suerte. Y con eso, desapareció. Solo un tenue matiz azul y una ondulación en el espacio que ella sintió, y él se había ido. En el lado derecho del escenario, gente, tenemos a nuestro primer contendiente por el primer puesto, el mismo explosivo bastón de dinamita. Bakugo Katsuki. Gritó Present Mi por el micrófono, animando a la multitud. Bakugo irrumpió primero en el escenario. Permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. La multitud reaccionó de forma mixta, con algunos aplausos, otros abucheos, y muchas voces despectivas que gritaban cosas como ya denle la medalla de Gojo. Bakugo los ignoró, la mandíbula tensa, los ojos ardiendo de furia. Les mostraré a todos estos extras que soy yo quien se llevará la medalla, y en el lado izquierdo del campo de batalla, tenemos a su luchador favorito e increíblemente poderoso, alguien que hace enloquecer a esta multitud, Satoru Gojo. Gritó Present Mi con todas sus fuerzas por el micrófono, sin preocuparse por la trivialidad de si la gente se había quedado ligeramente sorda con el constante vocerío. Gojo subió al escenario. Vestía su nueva chaqueta de chándal y unas gafas de sol que relucían bajo la luz del estadio. La reacción de la multitud fue instantánea.
Vítores ensordecedores, cánticos de su nombre, como si fuera una superestrella. El labio de Bakugo se torció. En la cabina, Midnight levantó su látigo. Luchadores, ¿están listos? Gojo sonrió al otro lado de la arena. Mantendré el infinito desactivado. Así será más divertido. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? Úsalo, bastardo. Te venceré en tu mejor momento. Gojo negó con la cabeza. Ga. ¿Qué tal esto? ¿Hacerme usarlo? ¿Qué dices? El gruñido de Bakugo se transformó en una sonrisa. Bien. No te atrevas a arrepentirte. Y a luchar. Anunció Midnight. En un instante, Bakugo se lanzó hacia adelante, las explosiones lo propulsaron como un misil. Gojo se hizo a un lado con indiferencia, dándole un golpecito en las costillas con la palma abierta. Bakugo se tambaleó, luego lanzó otra explosión a quemarropa mientras giraba. El escenario tembló con humo y ruido. La multitud contuvo el aliento mientras el humo inundaba el campo, solo para ver a Gojo inclinándose hacia atrás, aún sonriendo mientras el humo se disipaba. Las gafas de sol ya habían salido volando, y su cabello se movía debido al viento de las explosiones de Bakugo. Eres rápido. Pero no lo suficiente. Gojo le lanzó un puñetazo en el estómago. Bakugo estaba demasiado cerca para apartarse con una explosión y, en su lugar, se preparó para recibirlo. Bakugo sintió el dolor del impacto, se lanzó hacia atrás con una explosión antes de cruzar el escenario para abrir distancia. Al darse la vuelta y mirar hacia atrás, se limpió la sangre del labio. Vale, necesito volver al combate cuerpo a cuerpo. No puede usar esos llamativos rojo o azul a corta distancia. Lo dejan completamente expuesto, pensó para sí mismo. Gojo le hizo señas a Bakugo con las manos para que se acercara. Vamos, hombre, no me dejes esperando. Bakugo gruñó antes de flexionar los dedos y detonar múltiples explosiones más pequeñas para lanzarse hacia él. Gojo también corrió hacia él con una enorme sonrisa que se extendía por su rostro. Cuando se encontraron en el centro, Bakugo lanzó un rugido mientras le confiaba una palma abierta a Gojo, disparando una explosión masiva para hacerlo retroceder. Todo lo que hizo fue darle a Gojo una oportunidad al teletransportarse detrás de él. La multitud gritó mientras los dos comenzaron a intercambiar golpe tras golpe, como una pelea callejera llevada a niveles inhumanos. Bakugo empleó sus explosiones para igualar la velocidad y fuerza de Gojo en el combate cuerpo a cuerpo, mientras Gojo desviaba cada uno de sus golpes con la palma de la mano hacia los lados para esquivar los impactos. Entonces Gojo atrapó la muñeca de Bakugo con una mano. Su otra mano brilló de color carmesí, la señal inconfundible del rojo. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par, pero en el último segundo usó su mano libre para detonar una explosión que lo lanzó por encima de Gojo y liberó su mano, esquivando mientras el rayo pasaba. Ja. ¿Pensaste que no me daría cuenta? Esa cosa solo va en línea recta, idiota. La multitud estalló, Bakugo realmente lo había descifrado. La sonrisa de Gojo se ensanchó. Ah. ¿Has estado prestando atención? Se pasó una mano por el pelo. Sus gafas hacía mucho que habían salido volando de su cara por las explosiones de Bakugo. Una vez más, los dos se abalanzaron el uno sobre el otro, los dos monstruos de la clase 1, luchando entre sí por el primer puesto, como si una batalla territorial entre dos osos se desarrollara justo ante los ojos de los espectadores. A medida que el choque se volvía brutal, Bakugo se adaptaba lentamente. Sus golpes salvajes se hacían más precisos, sus explosiones se volvían más nítidas. Incluso empezó a conseguir bloquear algunos de los golpes de Gojo, aunque aún no lograba asestar un golpe limpio. Hasta que el pie de Gojo se estrelló contra su estómago. El cuerpo de Bakugo se elevó del suelo, el aire expulsado de sus pulmones. Entonces el aire cambió. Bakugo lo sintió, la atracción. Detrás de él, una esfera azul rasgó el aire, succionando violentamente mientras ascendía. ¡Mierda! Se giró y vio a Gojo al otro lado del escenario, dándose cuenta en ese instante de que lo había pateado. Él también había lanzado aquello detrás de sí. Bakugo apretó los dientes y comenzó a lanzar explosiones con sus manos hacia el orbe, usando la fuerza de las detonaciones como propulsores para estabilizarse en el aire e intentar escapar de su atracción. La esfera desapareció de repente, y él cayó al suelo, logrando aterrizar de rodillas usando las explosiones de sus palmas. El sudor goteaba por su rostro mientras estaba arrodillado. El dolor de sus brazos finalmente le gritó en ese momento. Jadeó, forzando una sonrisa. Eres bastante bueno, como dijiste. Supongo que no eres solo palabrería. Esto es divertido. Gojo inclinó la cabeza. ¿Buscando halagos?
¿O ganando tiempo para descansar los brazos? Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par mientras intentaba disimularlo. Keki. Gojo se dio un golpecito en la sien. No soy estúpido. Eres un luchador. ¿Por qué de repente querrías charlar? Bakugo chasqueó la lengua. TSH. Maldita sea. Aún así, sonrió con suficiencia. Entonces lo terminaré con un solo movimiento. Gojo se estiró y rodó los hombros, una sonrisa en su rostro. De acuerdo. Solo recuerda, vas a perder. Me encantaría verte intentar quitarme el oro. Gritó. Con un rugido gutural, se lanzó con una explosión hacia Gojo. En respuesta, Gojo rápidamente creó una esfera roja y la lanzó hacia él, pero Bakugo lo esperaba y de repente cambió su dirección hacia el cielo, elevándose muy por encima de la arena con cada explosión propulsándolo hacia adelante. Bakugo se elevó, el humo se extendía tras él mientras se impulsaba hacia arriba con explosiones sobre el estadio, luego se retorció en el aire. Sus palmas chispearon violentamente, el sudor de nitroglicerina encendiéndose en ráfagas inestables. La furia y la resolución torcieron su rostro, y mostró los dientes como una bestia salvaje. Te mataré. Rugió, con llamas detonando contra su propia piel mientras comenzaba su descenso, girando como un sacacorchos, con ambas palmas chispeando violentamente y canalizando todo en este único y devastador golpe. Desde abajo, la multitud contuvo el aliento. Algunos ya estaban de pie, con los ojos fijos en Bakugo mientras descendía como un meteoro encendido. Satoru permanecía en el suelo, mirando hacia arriba con una sonrisa enorme en el rostro. Lanzó los brazos a los lados mientras soltaba una risa enloquecida. Obús, comenzó a gritar Bakugo a pleno pulmón. Esta es mi victoria perfecta, pensó Bakugo para sí mismo mientras descendía para asestar el golpe final. La gente en las gradas se inclinó hacia adelante como uno solo, conteniendo la respiración. Cuando se esperaba que Bakugo aterrizara, el estadio mismo parecía que se partiría. Va a por él. Gritó Present Me por el micrófono, la voz quebrándose de la emoción. Satoru Gojo está de pie y ríe como un loco, esperando lo que parece ser el ataque definitivo de Bakugo. Así es, ganó. Impact. En el instante previo a que Bakugo desatara su golpe final, su cuerpo se sacudió en el aire. Una fuerza aplastante impactó en su costado, en su espalda, forzando su caída a acelerarse sin control, perdiendo por completo el dominio de sus explosiones. Su cuerpo fue lanzado de lado sin control, y se precipitó al suelo, duplicando su impulso. Sus brazos sufrieron al impactar contra el suelo, pero no le dieron un segundo de respiro antes de arrastrarlo por los aires. Un gran vórtice azul lo elevó por los aires, muy por encima de Gojo. Bakugo estaba claramente dolorido y debilitado. Las violentas explosiones que había mostrado antes eran ahora más pequeñas y tenues. Una vez que el vórtice azul desapareció de nuevo, se dirigió directamente al suelo e intentó usar sus brazos entumecidos para amortiguar el impacto. De repente, la mano de Gojo lo atrapó antes de que se estrellara contra el aire, lo hizo girar y, una vez más, lo lanzó hacia arriba usando un rojo detonador en su pecho, impulsándolo de nuevo al aire. Bakugo luchó por respirar mientras aquel último ataque le arrebataba todo el aire que tenía. No podía hacer más que caer en picada de nuevo sobre el escenario, intentando desesperadamente activar una explosión lo suficientemente potente como para al menos ganar unos segundos. Bakugo se vio atrapado en sus pensamientos, repasando dónde se había equivocado, dónde todo había salido mal, hasta el punto de ser utilizado como un yo-yo en el aire, lanzado hacia arriba y cayendo. Maldita sea, casi lo tenía, no, voy a... Satoru se paró directamente debajo de él, su brazo derecho con un tenue tono a su lado mientras preparaba un puñetazo hacia el Bakugo ensangrentado que caía. No temas, Bakugo. ¿Por qué? Comenzó a hablar, con un tono bajo y salvaje. La enorme sonrisa grabada en su rostro sería la última imagen que vería Bakugo. Bakugo intentó desesperadamente mover los brazos para alejarse de Satoru con una explosión, pero el dolor le entumecía los brazos hasta el punto de no sentir ni los dedos. Porque, yo... estoy aquí. El puñetazo de Gojo encontró el pecho de Bakugo en plena caída, interrumpiendo su grito de rabia. El impacto resonó como un trueno. La fuerza combinada de la caída de Bakugo y el puñetazo de Gojo proporcionó la potencia necesaria para, básicamente, dejar fuera de combate a Bakugo de un solo golpe en ese instante. Gojo permanecía de pie con un brazo en alto, el cuerpo de Bakugo doblado sobre su puño levantado, su otro brazo caído a un lado y el cabello cubriéndole los ojos mientras las extremidades de Bakugo colgaban de su cuerpo inerte. La gente jadeó, hizo una mueca, y algunos incluso apartaron la vista del brutal final que Gojo le dio a Bakugo.
Gojo bajó la mano. Bakugo cayó al suelo junto a Gojo, inmóvil. Silencio. Y de repente el estadio estalló en vítores. Satoru Gojo es el ganador. La voz de Present Mix sacudió el estadio mientras la multitud vitoreaba. Gojo. 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 Es imparable. Fue increíble. Algunos gritaban su nombre con asombro, otros con terror. Otros vociferaban comentarios y opiniones que tenían. ¿Es este chico siquiera humano? Preguntó una madre mientras abrazaba a su hijo. Los héroes profesionales intercambiaron miradas cautelosas, sorprendidos por la brutalidad y quizás incluso por la humillación de su victoria sobre Bakugo. Arriba, en las gradas, Midoriya apretaba con tanta fuerza su libreta, que corrió a coger del vestuario durante el combate, que sus nudillos se pusieron blancos. Él manipuló el rojo para que se curvara, como un boomerang, luego el azul para desestabilizar su movilidad y aumentar el impulso. Eso fue un final perfecto. Eso fue una locura. Lo igualó. Bakugo estuvo tan cerca, pero a la vez tan lejos de la victoria, exclamó Kaminari. La intensidad del combate lo desbordaba de emoción en su silla. Incluso Aizawa no pudo ocultar un leve tic de sorpresa. No solo ganó. Para incitarlo a usar ese movimiento, incluso a decir la frase que probablemente sabía que enfurecería a Bakugo. Negó con la cabeza. Gojo se arregló la chaqueta y se sacudió los hombros, sus ojos brillando bajo las luces. Se dio la vuelta y, usando una pequeña esfera azul, la lanzó a un lado para traer las gafas de sol hacia él, notando que una de las lentes estaba agrietada. Se la guardó en el bolsillo y se bajó del escenario, levantando el puño al aire mientras el público rugía más fuerte que nunca. El estadio temblaba con los ecos de combates ya lejanos. Incluso mientras el humo y las explosiones que habían sacudido la arena y los tenues rojos y azules se desvanecían en el recuerdo, el rugido de la multitud persistía, rebotando en los arcos de acero del techo y rodando como un trueno por cada pasillo. En lo alto de la cabina de los comentaristas, la voz de Present Mip crepitaba de emoción, llamando a la calma y a la ceremonia. Damas y caballeros, ¡qué espectáculo! ¡Qué corazón! ¡Qué garra! Pero antes de coronar a nuestros campeones, únete a mí para dar un atronador aplauso a todos nuestros competidores de hoy, por mostrarnos el genuino espíritu de la UA. La audiencia accedió, pateando, aplaudiendo, coreando. Pero bajo el gran espectáculo, lejos de la luz y el ruido, el vestuario permanecía inmóvil, completamente silencioso salvo por el tenue silbido del agua goteando del lavabo. Gojo se inclinó hacia adelante, las palmas apoyadas en la porcelana, la cabeza agacha. Sus hombros estaban rígidos, la respiración agitada e irregular. Por una vez, la sonrisa juguetona había desaparecido. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. Patético, murmuró, mirando su reflejo. Su voz era baja, teñida de algo más oscuro que el sarcasmo. ¿Igualándome de alguna manera? Incluso si es por un momento, me he estado relajando. La emoción fue estimulante, pero ese ataque podría haberme dejado regenerando otro maldito torso. Golpeó el espejo que tenía delante. Crack. El espejo se hizo añicos bajo su puño, los fragmentos cayeron sobre la porcelana y los azulejos. Un hilo de sangre goteó por sus nudillos y se selló al instante, la piel volviendo a tejerse sin dejar rastro. Cerró los ojos, regulando su respiración. Lenta y cuidadosamente. Desenrolló los dedos y flexionó la mano. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, el azul cristalino cortó la habitación como cuchillos. Su reflejo le devolvía la mirada, fracturado por las tenues grietas que se extendían como telarañas por el cristal. Entonces cambió. La sonrisa afilada. Los ojos rojos de un monstruo le devolvieron la mirada. Ryomen. Por un momento, el silencio se tensó como un alambre. Los labios de Gojo se crisparon. Su expresión se suavizó hasta la calma, casi serena, como si la ira se hubiera disipado. Se enderezó, estirando los brazos y volviéndose a poner las gafas de sol. Hoy no, murmuró. Necesito entrenamiento de combate, mejorar mi don y estos nuevos 6 ojos. Probablemente necesite empezar a desarrollar más músculo. Suspiró mientras se apartaba del lavabo y del espejo agrietado. El rugido del estadio retumbó por el túnel, ahogando sus últimas palabras. Gojo se ajustó el cuello, relajó los hombros y, cuando pronto se dirigió hacia la luz, lo haría con la misma indolente desenvoltura que el mundo esperaba de él. Yo Musutazu. La voz de Present Mig resonó como una explosión, y el estadio estalló en caos una vez más. Hemos visto batallas que te paran el corazón. Lágrimas. Triunfo. Y ahora, el momento que han estado esperando. Es hora de la ceremonia de medallas. La multitud rugió hasta que el suelo tembló.
Fuegos artificiales florecieron en el cielo, brillando en oro contra el crepúsculo. Drones con cámaras zumbaban por la arena, proyectando cada ángulo del escenario. Los estudiantes se reunieron en el campo de hierba, las filas de uniformes impecables, pero la energía, todo lo contrario. Algunos susurraban, otros reían nerviosamente, algunos miraban fijamente las interminables gradas llenas de rostros que vitoreaban. Midoriya estaba de pie al frente de la clase 1A, una mano todavía fuertemente vendada por su combate con Todoroki. Su rostro pecoso estaba pálido, pero sus ojos brillaban con determinación. La próxima vez, murmuró entre dientes, apretando los dedos. La próxima vez lo haré, no te exijas tanto, Midoriya, interrumpió la voz de Kaminari. Ya te has demostrado. Hoy, todos celebramos nuestro crecimiento, dijo, mirando seriamente a lo lejos. Sí, ya te entendimos, Shakespeare, interrumpió Kaminari, dándole una palmada en el hombro a Kaminari. Deja que el chico se emocione un poco. Literalmente se hizo pedazos y aún así siguió luchando. Sonrió, chispas parpadeando entre sus dedos. Honestamente, Midoriya, bastante rudo. Mina sorbió por la nariz dramáticamente. Fue tan genial. Tú fuiste como Sas. Y Todoroki como Zoom. Y luego, Zero suspiró, golpeando ligeramente la cabeza de Mina. Hombre, suenas como Present Mic, justo cuando Momo le dio un golpe en la parte posterior de la cabeza, diciéndoles a todos que permanecieran en silencio, ya que estaban a punto de comenzar. Midnight entró con paso arrogante al centro, el látigo colgando con pereza a su lado, su sonrisa sensual pero profesional. Oh, mis pequeños tesoros, qué espectáculo nos han dado hoy. Estoy orgullosa. Muy orgullosa. Sus labios se curvaron aún más mientras guiñaba un ojo a la multitud. Pero ahora es el momento de coronar a nuestros campeones. Escuchemos, pero sus palabras fueron ahogadas por una voz atronadora que rajó el aire. Yo, estoy, aquí. El estadio estalló. Olmig surgió del túnel de entrada como un sol naciente, su cabello dorado resplandecía, su sonrisa lo bastante brillante como para eclipsar los fuegos artificiales de arriba. La tierra parecía temblar bajo sus pasos. Su capa ondeaba como un estandarte de victoria. Es Olmig. Chilló Present Mic, casi cayéndose de su cabina. El símbolo de la paz en persona está aquí. Los fans gritaron, los niños lloraron, los héroes profesionales se enderezaron instintivamente. Los estudiantes se quedaron inmóviles, asombrados. Es Olmig, susurró Uraraka, con los ojos muy abiertos. ¿Vino él mismo? Dijo Momo sin aliento, la mano apretada contra el pecho. ¿Por nosotros? A su alrededor, la multitud pisoteaba y coreaba, el sonido como un terremoto. Por un momento, los estudiantes volvieron a ser solo niños, mirando al hombre que representaba todo lo que soñaban con llegar a ser. Cuando Olmig levantó la mano, todo el estadio quedó en silencio. Su sola presencia bastó para calmar el caos. Y cada estudiante se irguió más alto, más recto, más orgulloso, porque no importaba cuán golpeados estuvieran, ni cuán amargas fueran las derrotas, habían luchado bajo su atenta mirada. El símbolo de la paz levantó una mano enorme y al instante, el caos en todo el estadio se aquietó en un respetuoso silencio. La voz de Olmig resonó por la arena como un evangelio. Pueblo de Japón. Estudiantes de la UA. Hoy, me siento honrado. Se llevó una mano al pecho, inclinando ligeramente la cabeza hacia los estudiantes, quienes quedaron sorprendidos por su gesto. Honrado de haber sido testigo de la próxima generación de héroes, que nos han mostrado sus corazones, su valentía, su voluntad de superar los límites. Nos han recordado a todos, por qué luchamos. Por qué protegemos. Por qué creemos en un mañana más brillante. La multitud respondió con vítores ensordecedores. En la cabina de los profesores, Aizawa gimió, tirando de su bufanda para cubrirse más el rostro. Claro, están perdiendo la cabeza, pero a pesar de su tono, sus ojos cansados se suavizaron ligeramente. El aplauso se elevó como una marejada, pero Olmig levantó su mano una vez más, ordenando silencio con la misma facilidad que respirar. Sus ojos recorrieron a los estudiantes. Vendados, magullados, temblorosos, pero orgullosos. Y así, continuó, su voz retumbante teñida de calidez, reconozcamos a quienes hoy se alzaron en la cúspide. Porque aunque cada uno de ustedes ha demostrado fuerza, corazón y resolución, tres han superado las pruebas que se les presentaron. Su sonrisa se ensanchó, más brillante que las propias luces del estadio. Es un gran honor para mí, entregar los premios. La multitud estalló, las bocinas sonaron, los fuegos artificiales estallaron en el cielo. Present Mic casi revienta su propio micrófono de la emoción. Sí. Ahí viene, gente.
La ceremonia de medallas que han estado esperando. Los estudiantes se giraron instintivamente, formando filas ordenadas mientras Midnight hacía señas a los finalistas para que avanzaran hacia el podio, situado en el centro del escenario. La pulida plataforma resplandecía bajo los focos, adornada con el orgulloso estandarte de la UA. El escenario estaba en silencio, pero esa quietud cargaba un peso distinto al de las batallas anteriores. El rugido del estadio se había apaciguado hasta convertirse en un aplauso constante mientras los finalistas se hallaban en el podio, y el sol poniente se reflejaba en las medallas que brillaban en las manos de All Migs. El tercer puesto fue anunciado primero por la voz atronadora de Present Mic, como si intentara desafiar a All Mig con su volumen. Damas y caballeros, en tercer lugar, el mismo chico congelante y ardiente, el fuego frío de la UA Shoto Todoroki. Shoto Todoroki dio un paso al frente, su cuerpo aún envuelto en vendas y magulladuras por el castigo de su último combate. A pesar del esfuerzo, su postura era erguida, su expresión seria. La enorme sombra de All Mig cayó sobre él mientras éste se inclinaba, ofreciéndole una cálida mano. Joven Todoroki, la voz retumbante de All Mig se extendió por la arena, firme y a la vez alentadora. Se necesita una fuerza increíble para mantenerse firme en el ring contra tus oponentes, pero se necesita aún más para superar el peso de tu propio corazón. Enfrentar tus emociones y seguir luchando es algo mucho más grande que la pura fuerza bruta. La medalla de bronce se deslizó alrededor del cuello de Todoroki. Por un instante, la mirada de Shoto se suavizó, solo un poco, antes de inclinar la cabeza en un silencioso reconocimiento. El aplauso se intensificó. Segundo lugar. Gritó Present Mic desde su cabina, volviendo a animar a la multitud. El chico que luchó solo con orgullo, empuje y explosiones, Katsuki Bakugo. Pero el foco solo encontró un espacio vacío. El látigo de Midnight chasqueó ligeramente para llamar la atención, y la cámara giró hacia las pantallas laterales, donde se mostraba la enfermería de Recovery Girl. Aizawa habló con voz monótona por el micrófono mientras estaba junto a Present Mic. Bakugo todavía se está recuperando. No puede estar aquí en el escenario. All Mig, sin embargo, sonrió como si esa ausencia no significara nada. No necesita estar aquí para demostrar su espíritu. Lo vi con mis propios ojos. Orgullo, ferocidad y fuerza en cada golpe. El segundo lugar es solo el comienzo para él. La multitud estalló de nuevo, vitoreando el nombre de Bakugo a pesar de su ausencia. Y entonces, y ahora, el momento que todos han estado esperando. La voz de Midnight sonó como un latigazo. Giró dramáticamente, con el brazo extendido hacia el podio final. El ganador del Festival Deportivo de la UA, el rey de la arena, Satoru Gojo. El estadio estalló. Manos aplaudieron, voces rugieron, el puro volumen sacudió el aire, la gente se puso de pie en sus asientos y coreó su nombre. Gojo. 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 Gojo apareció en su lugar en un instante, teletransportándose al podio como si surgiera de la nada. Su cabeza se inclinó con una sonrisa descarada, los ojos brillando detrás de las gafas de sol y una mano ya levantada para saludar a sus fans que gritaban. Joven Gojo. Rió All Mig, su voz resonando incluso por encima del caos. Colocó la reluciente medalla de oro alrededor del cuello de Gojo. La victoria es una gran sensación, pero se necesita mucho más para mantenerse en la cima. Ese es tu verdadero desafío a partir de ahora. Gojo le devolvió la risa, tan casual como siempre. Suena divertido. Supongo que seguiré ganando entonces. Los dos se estrecharon las manos con firmeza, un gigante y el recién coronado rey de la UA por un momento, la multitud enloqueció. Destellos de cámaras, cánticos, la arena prácticamente temblaba de emoción. La sonrisa de All Mig se suavizó al ver las gradas. Midoriya estaba de pie entre sus compañeros de clase, golpeado pero sonriendo, sus ojos afilados e inquebrantables fijos en la figura de Gojo. Lo está llevando mejor de lo que pensé, pensó All Mig con silencioso orgullo. Sin lágrimas, sin desesperación, solo determinación. Con el One for All en esas manos, y ese fuego heroico en su corazón, quizás el joven Gojo tendrá más problemas para mantener la corona de lo que cree. El rugido del estadio continuó atronador, sellando este momento en la memoria. All Mig, de pie frente a Satoru Gojo, mientras ambos reían, el punto más brillante del Festival Deportivo de la UA. Lejos de los gritos y la emoción del estadio, en una impecable oficina de rascacielos, la presidenta Madame Kamisono observaba la transmisión de la ceremonia de premiación del Festival Deportivo en silencio. Sus uñas tamborileaban sobre el escritorio de caoba.
Solo tenías que lucirte, probablemente sabías que tendría que modificar la oferta para que vinieras con nosotros, dijo con un ligero tono de fastidio en su voz. Levantó el teléfono fijo, marcó rápidamente y se lo llevó a la oreja mientras sonaba. Después de unos minutos, la persona a la que llamó respondió, su voz era suave, cansada y teñida de irritación. ¿Qué ocurre, Reinka? Estoy en medio de, sé que estás en el tribunal, lo interrumpió. Esto no puede esperar. Una pausa. Luego un suspiro. Si tuviste la osadía de llamarme en medio de un juicio, debe ser grave. Suéltalo. Quiero que un estudiante en particular de la UA se una a nosotros, su tono era plano, frío. Estudiante o no, lo haré posible. Aux tenía 15 años. Manipularé la narrativa. Encuéntrame los hilos legales y las lagunas, como hiciste con Aux, quiero a este chico bajo el control de la comisión. Al otro lado, silencio. Luego el tenue sonido de papeles al moverse. Por supuesto. Supongo que no sería una suposición descabellada decir que este chico podría ser el ganador del festival deportivo, la voz se rió sin humor. Bien. Mañana. Lo discutiremos. Y. Los casos que pululan con el nombre de Sukuna. Se están multiplicando. Estoy manejando todos tus casos, terminaré y despejaré mi agenda para mañana. Kamisono asintió mientras dejaba escapar un suspiro de ligero alivio. Le agradecemos todo el trabajo que realiza. Espero con ansias, la línea se cortó con un clic. ¿De verdad me colgó el bastardo? Murmuró entre dientes mientras dejaba el teléfono. Al otro extremo de la ciudad, un hombre alto de traje negro guardó su teléfono en el bolsillo mientras la sala del tribunal murmuraba nerviosamente ante su regreso. Piel pálida, cabello negro peinado hacia atrás, ojos afilados como cuchillas, avanzó con cada paso deliberado. Alcanzó el estrado, su mirada recorriendo a los abogados frente a él. Su voz cortó la sala como el acero mientras alzaba su herramienta para imponer orden en su tribunal. El mazo golpeó la madera. Objeción. El aula estaba en silencio cuando Gojo entró, deslizando las manos en sus bolsillos y deslizándose en su silla detrás del escritorio como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su venda colgaba lánguidamente justo por encima de su nariz, confiriéndole esa expresión que dificultaba discernir si estaba medio dormido o medio divertido. Inclinó la cabeza hacia atrás, dejando que sus pensamientos divagaran. Supongo que llegué temprano, bueno, de todos modos, el tío dijo que quería que me fuera de casa, estiró los brazos y se hizo rodar los hombros, sintiendo el ligero dolor del entrenamiento de todo el fin de semana. El tío realmente no se contuvo este fin de semana, modo jackpot no, si puedo acorralarlo sin usar mi don, entonces quizás finalmente estoy llegando a ello. Aún así, los empates no son lo suficientemente buenos. La próxima vez, lo terminaré. La puerta se deslizó, sacándolo de sus pensamientos, mientras dos de sus compañeros se detuvieron en el umbral antes de ver a Gojo y soltar un quejido. Kaminari y Kirishima entraron por la puerta, ambos jadeando fuertemente. Hombre. Creí que sería el primero en la clase, se lamentó Kaminari mientras entraba detrás de Kirishima. Gojo. Kirishima sonrió y se acercó a su escritorio. Le dio una palmada ligera en el hombro. Esa pelea fue una locura. Súper varonil la forma en que le diste ese remate a Bakugo. Sí, hombre. La forma en que gritó su movimiento definitivo, solo para ser golpeado por la espalda con un rojo y luego todo salió mal, solo para que tú le dieras ese final brutal. Dijo Kaminari mientras aparecía frente a su escritorio. Bueno. Gracias, chicos. No fue nada, en realidad, ustedes dos no lo hicieron tan mal, la forma en que manejaste a Ida, señaló a Kirishima, y cómo manejaste a Todoroki, deberían estar orgullosos. Kirishima puso un puño endurecido en su pecho. Oye, una pregunta, en realidad, he querido pedirte un favor, pero no has contestado a tus mensajes de texto, dijo Kaminari. Gojo levantó una ceja antes de comprender a qué se refería. Ah, sí, bueno, para ser honesto, no usé el teléfono durante el fin de semana. Estuve entrenando en casa, así que, ¿cuál es ese favor? Se encogió de hombros. Kaminari respiró hondo antes de inclinarse hacia Gojo, sorprendiendo a Kirishima, a Gojo y a Uraraka con su grupo de chicas que acababan de entrar por la puerta. Satoru Gojo, ¿podrías por favor entrenarme? Tus habilidades de lucha y de don están a un nivel al que aspiro. Quiero ser alguien fuerte, y tú eres el más fuerte de esta clase, así que ¿a quién mejor preguntar? Habló, Gojo se puso de pie intentando interrumpirlo, pero él continuó, ahora de pie con la cara surcada de lágrimas y luchando por hilar sus frases.
He estado entrenando solo, pero no es suficiente, desde que Sato se sacrificó por mí en la USG, simplemente no puedo dormir bien sabiendo que si hubiera sido más fuerte, habría podido evitar su muerte. Por favor, te lo ruego, enséñame, terminó, con las lágrimas cayendo al suelo mientras contenía sus sollozos, mirando a Gojo. Satoru le puso una mano en el hombro y con la otra se bajó la venda para mirarle a los ojos. Vio la energía de su don en su interior, un pequeño fuego brillante de color amarillo con un tinte azul, fluyendo por todo su cuerpo. Suspiró y le miró el rostro. Dientes apretados. Lágrimas cayendo libremente por su cara mientras contenía los sollozos. Intentando mantenerse entero mientras le suplicaba al único hombre que sabía que podía ayudarlo. Era intocable, había encontrado contramedidas para la anulación, la copia y el lavado de cerebro, resistió las llamas de Todoroki, siendo Bakugo el único que se acercó a un combate cuerpo a cuerpo igualado hasta que le dio la vuelta a la tortilla. Satoru suspiró y lo miró. Denki Kaminari. Eres fuerte. Decirte a ti mismo que no eres lo suficientemente fuerte te consumirá por dentro. Sato te dio una segunda oportunidad. Estoy seguro de que no se arrepiente. ¿Estás seguro de esto? En cuanto al combate cuerpo a cuerpo, me lo tomo en serio. Incluso con mi entrenamiento de don, también me lo tomo en serio. La creatividad y encontrar tu límite lo son todo para romper dicho límite, te entrenaré, pero me deberás un favor. Dijo con una sonrisa, Kaminari secándose las lágrimas mientras le daba un pulgar hacia arriba con la otra mano. Entonces me esforzaré lo suficiente hasta que ese límite desaparezca. Muchísimas gracias, dijo Kaminari mientras Kirishima se frotaba los ojos, murmurando algo sobre que esa hombría era suficiente para hacer llorar a un hombre adulto. Momo le dio una palmada en la espalda, Kaminari se giró para sonreírle y frotarse la nuca antes de mirar a Gojo, quien le tendía la mano. Entonces prometo trabajar duro y esforzarme para que algún día pueda pagarte, cueste lo que cueste. Gojo le tomó la mano y la estrechó con firmeza, volviendo a subirse la venda. Espero ver en qué te convertirás. ¿Podrías entrenarme a mí también, Rojo? Preguntó Uraraka mientras se acercaba para ponerse junto a Kaminari, extendiendo también la mano. Satoru sonrió mientras le ofrecía su otra mano, estrechando las manos de Uraraka y Kaminari antes de soltarlas. Supongo que ahora soy un mentor en la OA, se rió, provocando risitas o carcajadas en el resto. En realidad, Rojo, hay otra cosa con la que necesito ayuda. Es muy importante, y también necesito tu ayuda con esto, dijo Uraraka con cara seria. ¿Qué sucede? ¿Te pasó algo? Dijo él con una seriedad que la sorprendió, haciéndola reír. No, es sobre mi nombre de héroe, hablé con mi Nig, y me dijo que hoy estamos trabajando en nuestros nombres de héroe. He estado pensando en el mío y quiero tu opinión, dijo con una sonrisa. Bueno, escuchémoslo, un redoble de tambores por favor. Y justo a la señal, cuando Kirishima habló, Hiro comenzó un redoble con las baquetas y el mini tambor creado por Momo. Es, Urabiti. Dijo ella con un pequeño salto y el puño en alto. Los demás asintieron con aprobación, pero Uraraka se centró en la mirada de Gojo. Con la venda puesta, a veces era difícil adivinar su expresión. Levantó una mano y se la puso en el hombro. Oye. No está nada mal, de hecho es bastante lindo para combinar con tu dulce apariencia en tu traje de héroe, pero, dijo, el rostro de Uraraka irradiando alegría hasta que escuchó el pero. Mierda, vamos, espacio, gravedad, estrellas, ¿vale? Estrellas, la miró, pensando internamente en un nombre que pudiera sugerir. Bingo, así que, esto es solo una sugerencia, pero leo mucho, así que, me recuerdas a una palabra que encontré no hace mucho. ¿Qué tal Astera? Dijo con una sonrisa. Eso en realidad tiene sentido, supongo. Esa palabra es el latín para, justo cuando Momo estaba a punto de dar su explicación, Uraraka asintió inmediatamente con la cabeza. Eso suena mucho más genial. Gracias Satoru. Ella lo abrazó, tomándolo por sorpresa mientras él se frotaba la nuca con una risita. Lo que sorprendió a los demás fue que ella logró tocarlo sin detenerse justo antes de la infinitud. Kaminari se aclaró la garganta para atraer la atención hacia sí mismo. Uraraka soltó a Gojo mientras todos lo miraban. Gojo. Como pareces tan bien informado, también necesito tu ayuda con mi nombre de héroe. Apuesto a que te gustará, dijo con una sonrisa y un pulgar apuntando hacia sí mismo, la electricidad saltando de su pulgar a su pecho. El héroe eléctrico. Charge Bolts. Dijo mientras hacía una pose, mirando de reojo mientras se arreglaba la chaqueta. Gojo lo miró fijamente a los ojos. ¿Quieres mi diagnóstico profesional? No. 30 minutos después. Había pasado aproximadamente media hora.
La clase estaba llena en comparación con el pequeño grupo anterior, las charlas fluían con ánimos y cumplidos. Gojo tenía la cabeza sobre la mesa, la mayoría pensando que probablemente estaba dormido, ya que lo llamaban sin obtener respuesta. Midoriya estaba de pie con expresión pensativa mientras hablaba con Kaminari, Momo y Uraraka. A Bakugo se lo veía escuchando a Todoroki con una expresión de fastidio y una mirada mortal dirigida hacia Gojo. De repente, la puerta se abrió deslizándose. Todos corrieron rápidamente a sus asientos al ver a Aizawa entrar por la puerta, con una expresión cansada en el rostro y un saco de dormir bajo los brazos. Aizawa caminó hacia el centro de la sala y miró alrededor del aula, que se sumió en el silencio. Sus ojos cansados hicieron que la mayoría se sintiera amenazada antes de detenerse brevemente en los tres destacados. Gojo, Bakugo, Todoroki. Buen trabajo. Observó cómo entraba Present Mic, llevando 4 cajas apiladas una encima de la otra, luchando por caminar sin caerse. No le hagan caso. Está bien, dijo Aizawa, haciendo un gesto hacia Present Mic antes de ignorar su petición de ayuda. De todos modos, Bakugo y Todoroki, felicidades. Todoroki, buen trabajo. Ya estás usando tu fuego. Me alegro de que hayas visto el verdadero potencial que estabas reprimiendo. Bakugo, nuestro segundo clasificado, me impresionaste con la forma en que usaste tu don en la pelea. Y finalmente, Satoru, miró al chico con la cabeza sobre la mesa y suspiró. Sé que estás despierto. Buen trabajo. El resto de ustedes, aunque perdieron sus batallas, no se desanimen. El festival deportivo no se trata de ganar. Principalmente. Se trata de exposición. Los héroes observan. Las agencias cazan talentos. Cada uno de ustedes ya ha logrado el objetivo real que teníamos para todos. Las cajas que lleva su profesor de inglés son, en realidad, todas las ofertas de pasantías enviadas a cada uno de ustedes. Pero, bueno, entraremos en eso más tarde. Todos sonrieron, susurros de emoción y apuestas sobre quién tenía más ofertas. Aizawa volvió a recorrer la clase con la mirada, pero en lugar de continuar, tiró de su bufanda y soltó un largo suspiro. Present Mic finalmente dejó las cajas sobre el escritorio y salió refunfuñando. Ahora, por mucho que odie esta parte, es necesaria. Aizawa suspiró y se frotó la sien. La puerta volvió a abrirse, y entró Midnight con paso arrogante, sus tacones resonando en el suelo mientras saludaba dramáticamente. Hola, mis adorables polluelos. Cantó, posando con un guiño que hizo a Kaminari casi atragantarse con su propia saliva. La clase se transformó instantáneamente en una mezcla de emoción y vergüenza. Kaminari y Kirishima se inclinaron hacia adelante en sus asientos, aunque de una manera más discreta, Mina susurrando a Hiro, e Ida ajustándose rígidamente las gafas en señal de desaprobación. Aizawa se pellizcó el puente de la nariz mientras Midnight se acercaba y le daba un abrazo antes de colocarse a su lado. Esta es Midnight, la recuerdan del festival deportivo, está aquí para el ejercicio de hoy. Su tono era plano, como si toda la situación fuera un dolor de cabeza. Nombres de héroes. La clase volvió a estallar en parloteo. Midnight aplaudió, mostrando una sonrisa astuta. Así es. Sus identidades de héroes. El nombre que el mundo un día gritará con admiración, o miedo. Elijan con cuidado, porque esto será parte de su marca de por vida. Dejó que sus ojos recorrieran la habitación antes de fijarse en Gojo, quien seguía apoyado perezosamente en su silla. Y eso te incluye a ti, guapo, señaló con el dedo a Gojo. No creas que te librarás de esta durmiendo. Gojo levantó la cabeza y estiró los brazos mientras bostezaba. Desafío aceptado. Ya estoy bastante cansado. Esta es una batalla que no ganarás. Midnight sonrió como un gato con un ratón. Bueno, entonces, no me importa hacerte despertar con fervor. ¿Qué tal algo de? Aizawa gimió y habló. Por favor, intenta no coquetear con mis estudiantes. Y Satoru, participa. Como presidente de la clase, debes dar ejemplo. Wai, solo estaba jugando con él. Algunos de la clase se rieron de eso, un cierto castaño ocultaba los celos que sentía, y Satoru suspiró. Bueno, más vale ver lo que tienen los demás. En realidad, ¿cuál será mi nombre de héroe? Pensó Gojo, sus ojos entrecerrados bajo la venda mientras Midnight hablaba de la importancia de tener un nombre de héroe. ¡Qué ironía! Pensé en todo menos en un nombre de héroe real. Un látigo chasqueó. Atención, mis pequeños tesoros. La voz de Midnight llenó la sala, rica en diversión. Se pavoneó hasta el frente como si estuviera subiendo a un escenario en lugar de entrar en un aula. Su ajustado atuendo, la sonrisa traviesa, la forma en que se movía como si supiera que tenía todas las miradas puestas en ella.
Soltó un suspiro mientras su expresión se volvía seria. Por favor, entiendan que hoy elegirán los nombres por los que el mundo los conocerá. Nombres que podrían sobrevivirles. Nombres que los villanos maldecirán y por los que los ciudadanos clamarán. Ya lo he dicho antes, pero no puedo enfatizarlo lo suficiente. Elijan los nombres correctos por los que quieran ser conocidos. Puede que no lo parezca, pero tenemos que tomarnos en serio todo este asunto de los nombres. Dicho esto, como no son héroes oficiales, los nombres que elijamos hoy los identificarán hasta que obtengan sus licencias. Podrán cambiarlos o conservarlos, pero hasta entonces, veamos qué han estado guardando para este momento. Pasarán al frente, escribirán su título de héroe con su nombre de héroe. Por ejemplo, tomó una tiza y se giró hacia la pizarra y escribió su nombre. Soy la héroe con clasificación R. Midnights. Hizo una pose. Aquellos que no prestaban atención a su cuestionable pose asintieron en señal de comprensión. Elijan sabiamente. Un nombre pesa más de lo que parece, añadió Aizawa antes de que Midnight le dijera que se callara, que ese era su momento de brillar. Mientras tanto, la clase se movió en sus asientos. Algunos se miraron nerviosamente. Alguien tragó saliva. Incluso Bakugo permaneció en silencio, aunque su pie tamborileaba impacientemente bajo su escritorio. Gojo inclinó la cabeza perezosamente. Maldita sea. Tiene todo el acto ensayado. Poniendo esas poses, cuestionables. Seguro que practica frente al espejo, pensó para sí mismo. Midnight escaneó la habitación como una reina eligiendo a su primera víctima. Su látigo apuntó, chasqueando en el aire. Tú, Kaminari. Kaminari se puso rígido como un venado asustado. ¿Y yo? Sí, tú, Midnight sonrió. Vamos, electrifícanos. Kaminari se tambaleó al frente, rascándose la nuca antes de respirar hondo. Chispas chisporroteaban nerviosamente en sus dedos. Tomó la tiza y comenzó a escribir en la pizarra bajo el nombre de Midnight, y se giró para mostrárselo a la clase. Vale, mi nombre es, tragó saliva, luego se enderezó, forzando toda la confianza que tenía en su voz. El héroe del rayo, Raijin. Jadeos recorrieron la habitación. ¿Raijin? Midnight arqueó una ceja. ¿El mismo dios del rayo? Inclinó la cabeza, su voz goteando desafío. Ese es un manto terriblemente pesado de asumir. El silencio se mantuvo tenso hasta que todos vitorearon y felicitaron al chico. Los ojos de Kaminari se dirigieron rápidamente a Gojo. El adolescente vendado no se había movido, pero una sonrisa perezosa se dibujaba en sus labios. Un pequeño asentimiento. Kaminari enderezó los hombros y levantó un puño hacia Midnight mientras la clase se calmaba. Puedo con ello. Chispas estallaron alrededor de su puño apretado, brillantes. Midnight sonrió. De acuerdo entonces, Raijin. Veremos si estás a la altura. Lo apruebo. Midnight asintió, y Kaminari regresó a su asiento. Kirishima le dio una palmada en la espalda a Kaminari cuando regresó a su asiento. Varón. Totalmente varonil. Mina chilló lo genial que sonaba. Hiro murmuró, que era como nombrarse a sí mismo como un jefe de videojuego y el resto felicitaba el nombre que eligió. Pronto, los estudiantes recordarían ese nombre como uno de los héroes más poderosos de todo el curso de héroes. Midnight miró alrededor de la clase y eligió a su próxima víctima. Tenya Irida. Se levantó con rígida precisión, ajustándose las gafas mientras la clase guardaba silencio. Se podía notar su rigidez mientras caminaba hacia la pizarra. Voy a tomar el nombre de mi hermano. Dijo con firmeza, señalando el nombre de héroe que escribió. Serengenium. Murmullos de aliento recorrieron la clase. Sonaba noble, ¿verdad? Pero Gojo frunció el ceño bajo su venda. Sorprendentemente rígido. Ah, espera, ¿ese es su hermano? Se dio cuenta en su mente. Ese héroe velocista murió, creo, resultó gravemente herido. Explica por qué le daban el pésame antes mientras yo intentaba dormir, debería ver si está bien. Gojo decidió que hablaría con el chico, solo para ver si estaba bien con llevar realmente el nombre de su hermano. Era su trabajo como presidente de la clase asegurar, hasta cierto punto, la salud mental de todos sus compañeros. Midnight asintió suavemente y le dio una palmada en la espalda antes de que se sentara. A continuación, sus ojos se posaron en el siguiente candidato y señaló con un dedo. Bakugo Katsuki. Bakugo avanzó con la arrogancia de una tormenta. No tomó la tiza que ella le ofreció, sino que la tiró al suelo y se enfrentó a la clase. Mi nombre es, Rey Asesino de Explosiones. El aula estalló, mitad gemidos, mitad risas, mientras él permanecía de pie con los ojos cerrados, deleitándose con la imaginaria alabanza que escuchaba. Midnight se pellizcó el puente de la nariz.
Absolutamente no. La cabeza de Bakugo se levantó bruscamente. ¿Qué demonios quieres decir con no? Es infantil, dijo ella con sequedad. Es genial. Rugió, golpeando el podio con las palmas con la fuerza suficiente para hacerlo vibrar. Chispas silbaban entre sus dedos. Su discusión escaló en segundos, Midnight agitando su látigo como una advertencia, el temperamento de Bakugo hirviendo. Los escritorios temblaban mientras los compañeros se echaban hacia atrás, recelosos de recibir una explosión perdida. Ida le gritó a Bakugo que se detuviera cuando de repente un pequeño rayo rojo se disparó hacia la cabeza de Bakugo como una bala, estrellando su cabeza contra la pizarra metálica. Se agarró los lados de la cabeza y miró a su alrededor, a punto de matar a alguien, hasta que vio a Gojo de pie frente a él, unos centímetros más alto ahora. ¿Qué demonios fue eso? ¿Quieres otra vez, Bakugo estaba a punto de lanzar un puñetazo hasta que Gojo abrió la boca y habló. Dinamita. Como el explosivo. Idiota. Dijo con un tono claro y calmado. Bakugo se detuvo en medio del puñetazo, abrió la boca antes de cerrarla, sus ojos se abrieron lentamente. Se dio la vuelta, se llevó una mano a la barbilla y, casi con vacilación, recogió la tiza del suelo y escribió en la pizarra. Dudó al acercar la tiza a la pizarra. Su mano, aunque imperceptible, temblaba mientras libraba su batalla interna de orgullo y vergüenza. Héroe más fuerte. Dynamix. Ahora, todos en la clase expresaron sorpresa y asintieron ante el nombre. Dynamix, con la palabra Mix para mostrar que un día me convertiré en un héroe como All Mix. Más fuerte que tú, entonces recuperaré mi oro, le espetó a Gojo. Gojo se encogió de hombros y regresó a su asiento. Lo dice quien necesitó mi ayuda con su identidad, dijo mientras se sentaba, la clase sintiendo la tensión entre ambos. Sin embargo, después de ese comentario, todos se encogieron ante la réplica, viendo a Bakugo apretar los dientes con tanta fuerza que sería una sorpresa si no se los rompía. El silencio que siguió a la renuente aceptación de Bakugo de Dynamite estaba cargado de algo tácito. Orgullo, rivalidad y el persistente shock de ver a Gojo dominar a Bakugo delante de todos. Kirishima fue el primero en romperlo, con una amplia sonrisa. Hermano, eso es increíblemente viril. Dynamite. Bakugo gruñó, pero no lo negó, mientras volvía a su asiento. Midnight sonrió con suficiencia, chasqueando ligeramente su látigo contra la palma de la mano. Bueno, parece que le debes a nuestro presidente de clase por haber salvado tu identidad, Bakugo. Siguiente. La tensión se disipó lentamente mientras Kirishima, con entusiasmo, se levantaba y tomaba la tiza para escribir su identidad de héroe en la pizarra. Héroe resistente. Red Ryot. La clase estalló en vítores de aprobación. Red Ryot tenía peso, y su sonrisa se extendió con orgullo cuando Mina aplaudió con más fuerza. Rojo, desde atrás, inclinó la cabeza. No está mal. Suena como una banda de rock. Le pega. Luego vino Midoriya. Sus pasos eran suaves, vacilantes, como si aún estuviera reuniendo el valor. Sonrió débilmente mientras escribía. Deku. La clase ladeó la cabeza confundida. Bakugo se burló de inmediato. ¿Qué demonios de nombre tan estúpido es ese? Pero Midoriya se mantuvo firme, su voz más fuerte de lo esperado. Antes era un insulto. Ahora es mío. Si voy a probarme, lo convertiré en algo completamente distinto. Gojo soltó una risita divertida bajo su venda. Tomando el veneno y convirtiéndolo en medicina. Chico listo. Momo le siguió poco después, la tiza permaneciendo en su mano más tiempo de lo debido. Su mirada se dirigió sutilmente, pero con claridad, hacia Gojo. Él no se movió, pero ella casi podía sentir su tranquila aprobación flotando en el aire como una sombra. Apretó la tiza, elegantes trazos formaban las palabras. Héroe táctico. Arsenal. La reacción fue inmediata. Jadeos, susurros. Sonaba afilado, peligroso, imponente. Midnight arqueó una ceja, lamiéndose los labios. Una elección intimidante, Yao Yorosu. Pero dime, ¿serás capaz de mantenerla? Una pausa, luego asintió rápidamente. Midnight sonrió con suficiencia, pero no insistió. Entonces será mejor que estés a la altura. Después de esa escena, Mina prácticamente rebotó hacia el frente. Reina alienígena. Declaró con orgullo, escribiéndolo en grande. Midnight se quedó inexpresiva. Absolutamente no. Ahí, vamos. Gimió Mina, inflando las mejillas. Dirigió una mirada casi instintiva hacia Gojo y, efectivamente, el adolescente con los ojos vendados estaba apoyado en el respaldo de su silla, mirándola con pereza. Como presidente de la clase, ¿qué piensas, Rojo? ¿Tuviste una opinión firme sobre el nombre de Bakugo? ¿Y sobre tu compañera Pinky?
bromeó Midnight con Mina, sacándole la lengua. Gojo se tocó la barbilla como si fuera el mayor esfuerzo que había hecho en todo el día. El ácido es corrosivo, así que, corrosía. Femenino, elegante. Tiene mordiente. La clase parpadeó ante la consideración. Los ojos de Mina se abrieron de par en par, luego brillaron. Corrosía, oh, Dios mío, eso suena genial. Lo tomo. Midnight la empujó del podio después de que ella hiciera una pose similar a la de Midnight, y la clase se rió de la escena. Midnight asintió al volver, finalmente teniendo la parte delantera de la clase para ella sola. Aprobado. Gojo le hizo un saludo perezoso mientras Mina le mostraba 2 pulgares arriba, sonriendo de oreja a oreja. Ahora, todos los ojos estaban puestos en él. La clase se dio cuenta. Él veía cosas sobre ellos, las agudizaba y las convertía en nombres que tenían peso. Y cuando llegó el turno de Hiro, ni siquiera fingió. Se cruzó de brazos mientras estaba al frente, su mirada afilada. Gojo, ya que parece ser bueno en esto, ¿qué me sugerirías? La clase se inclinó colectivamente. Gojo suspiró, rascándose la nuca. Bueno, ¿cuál es tu idea? ¿Y si ya tienes un nombre lo suficientemente bueno? Conector de auriculares. Él resopló. No está mal, pero es literal. Cero creatividad. Chasqueó los dedos como si una idea se le hubiera ocurrido. Decibel. Poder en el sonido. Limpio, nítido y mucho más elegante. Hay que pensar en lo genial que puede ser y en la eficacia. Los labios de Hiro se curvaron en una sonrisa que no pudo ocultar. Decibel, asintió, volviéndose hacia Midnight. Seré la héroe del sonido. Decibel. Los ojos de Midnight se entrecerraron ligeramente al mirar a Gojo, pero había un atisbo de respeto en su sonrisa. No solo estaba perturbando, estaba influyendo. Y entonces llegó el turno del segundo clasificado del festival deportivo. Todoroki finalmente se puso de pie al frente de la clase, su tono calmado mientras hablaba. Simplemente iba a usar Shoto. La clase parpadeó. ¿Eso es todo? Miró a Gojo por un segundo mientras hablaba. Después de una conversación con alguien, en cambio cambié de opinión, tomaría la palabra equinoccio. La clase se sorprendió y soltó jadeos. Equilibrio de extremos. Fuego y hielo. Para que los villanos lo piensen 2 veces, y suena genial. Los labios de Midnight se curvaron, su lengua se humedeció brevemente mientras ella permanecía allí. De acuerdo, equinoccio, ese es un nombre que me imagino en los titulares. Aprobado. A continuación, fue el turno de Uraraka, quien ahora estaba al frente con su nombre de héroe escrito en la pizarra, las mejillas sonrosadas pero la voz firme. Me quedo con Astera. Anunció, su sonrisa brillante mientras la clase aplaudía. Por un breve segundo, giró la cabeza hacia un lado, captando la mirada vendada de Gojo y dedicándole un rápido y juguetón guiño antes de retroceder. Y así transcurrió hasta que la última persona en ofrecerse fue nada menos que el propio Gojo. Espero algo sexy de ti, jovencito. No me defraudes, dijo Midnight con voz sensual mientras Gojo se paraba frente a todos. El chico intrigaba a Midnight. Poderoso, inteligente e influyente, hasta el punto de que les ha ayudado con sus nombres de héroe, y tampoco es feo, pensó para sí misma. Gojo tomó la tiza y escribió lentamente, casi con pereza, en el último espacio de la pizarra. Luego se giró, deslizándose la venda lo suficiente como para que el resplandor azul galáctico de sus ojos captara la luz. La clase se inclinó hacia adelante, la curiosidad densa en el aire. Incluso Midnight inclinó la cabeza, el látigo